Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Este fin de semana los parisinos y los turistas del mundo entero tendrán la oportunidad de volver a visitar la Catedral de Notre-Dame 5 años después del pavoroso incendio que destruyó una parte de la nave central. Reconstrucción que sin el decidido apoyo del Estado francés no hubiera sido posible con el fin de preservar un patrimonio de casi 10 siglos de antigüedad. Nuestro invitado de hoy, el economista chileno Diego Pérez de Arce, presenta este martes aquí en París su libro Confesiones de tres arquitectos y conoce seguramente muy bien la importancia de la conservación del patrimonio en la arquitectura. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Muchas Internacional. gracias por la invitación. Imagino que para un amante de la arquitectura como tú, que Notre-Dame vuelva a abrir sus puertas es algo muy emotivo, ¿no? Yo hablo un poco chileno, para mí fue una impresión tremenda, yo pienso como todo el mundo, pero yo estaba en Chile, estaba visitando una obra de un arquitecto moderno, vamos a hablar después de eso probablemente, con un amigo músico, y estábamos visitando una escuela que había construido un arquitecto chileno cuando llegó una de sus alumnitas, una niñita de 6 años, 7 años, con un violín atrás que era casi más grande que ella, y le dice a él: profe, se está quemando Notre-Dame. Estábamos en Chile. Yo no lo podía creer. Y sacamos los teléfonos portables, por supuesto, miramos y estaba quemándose Notre-Dame. Es decir, fue una tragedia, pero inconcebible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago en 1947 y que eres además doctor en Economía por la Sorbona, aquí en París, donde vives desde 1972. El esfuerzo de reconstrucción de Notre-Dame ha sido enorme, pero no solo del Estado, como decía yo, ¿no? También instituciones privadas han participado en ello, ¿no? Sí, absolutamente. La cantidad de fundaciones, de empresas de empresas y fundaciones de grandes marcas del mundo entero que llegaron a ofrecer sus servicios y su financiamiento fue impresionante, a tal punto que hubo que refusar una serie de cosas. Entre otros, el presidente de la República chileno en ese momento ofreció incluso traer madera de Chile, madera que hoy día no se comercializan siquiera, para la reconstrucción. Una locura que le explicaron que mejor que no hiciera eso. El fenómeno de Notre-Dame va mucho más allá del hecho católico, religioso, es arquitectónico también, ¿no? Es un patrimonio de oficios de arte, de escultura, de pintura. Yo creo que hay que resumirlo en una palabra: es patrimonio. Y como se dice ahora a menudo, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, de lo que se quiera. Es un patrimonio de la humanidad y efectivamente basta ver la gente que van ahí a visitarlo. Yo creo que muchísimos de los asiáticos, por ejemplo, que van, no son católicos de ninguna manera, y muchos otros. Y ese tipo de cosas. Yo siempre visito la iglesia. Bueno, yo tengo una formación católica original, pero ahora estoy alejado de todo eso, pero la iglesia en Francia, las iglesias románicas y góticas en Francia son verdaderos museos. Son museos, y yo creo que hay que visitarlo para comprender este país, esta historia. Trabajas desde hace años como gestor cultural para estrechar vínculos entre Francia y Chile. Mucho han cambiado, ¿no?, los tiempos desde que en 1972 llegas a París. Sí, la verdad que yo había hecho estudios de economía de desarrollo. En la época, cuando hice mis estudios en los años 70, el desarrollo económico era una formación y había una ideología, había un pensamiento detrás que se borró del mapa. Es algo pernicioso, ¿no? Ahora el desarrollo. Ahora no se habla de desarrollo, ahora se habla del presupuesto del Estado, y todos los organismos internacionales, y Francia y Alemania, Italia, etcétera, van a ver si el Estado está gastando bien su dinero, pero no de desarrollo económico y social, que era lo que nos interesaba a nosotros, que desapareció. Y en ese sentido, claro, yo trabajaba desde ya en una orientación muy social.
Ahora cuando jubilé, bueno, desde entonces estuve participando en asociaciones, diferentes cosas, siempre un poco relacionadas con el arte y con la economía cuando podía. Y desde hace un tiempo atrás, entonces estamos trabajando ahora ya en una asociación que se llama Apercio, que trajimos el año pasado a una orquesta de jóvenes de La Pintana, que es una de las comunas más pobres de Chile. 25 jóvenes vinieron a tocar aquí durante 15 días en distintos lugares emblemáticos. Estuvimos tocando en el Château de Fontainebleau, en la UNESCO, en bueno, una serie de otros lugares. Y fue una cosa maravillosa para ellos y para nosotros también una satisfacción haber realizado eso. Tú lo invitaste aquí. Por supuesto. Estuviste con ellos en una muy linda entrevista. Y el objetivo segundo, no sé si segundo, el objetivo paralelo que teníamos en esa época desde ya era precisamente establecer relaciones culturales, musicales, sociales entre Chile y Francia. Y estamos trabajando en eso. Este año fuimos con un director de orquesta, Pascal Galois, a Chile a tocar a La Pintana, y el año próximo tenemos un programa que puede ser maravilloso relacionado con el año Boulez, Pierre Boulez, que se cumplen 100 años. Y entonces estamos integrando a La Pintana en las celebraciones de Pierre Boulez, mundiales en realidad. No están nada mal. Pero, Diego, volvamos al Confesiones de tres arquitectos, libro que presentas este martes precisamente en la Embajada de Chile en Francia. Es cierto que el proyecto nace en 2006 durante una visita de tu padre a París, casi nonagenario ya, para trabajar en un concurso de arquitectura. A esas edades... Perdón, fue al revés la cosa. No, fuiste tú que fuiste a... Fui a Chile. De acuerdo. Y me encontré con mi padre, que estaba trabajando a 90 años, trabajando en un concurso. Los concursos de arquitectura, para los que los conocen, son una locura. Pasan una semana, 15 días, casi sin dormir, etc. Es una locura. Entonces, cuando yo veo a mi padre, 90 años, haciendo un concurso, le digo, ¿pero qué estás haciendo? Me dice, un concurso. ¿Y con quién? Un concurso con Héctor Valdés, un viejo amigo de él, que hacía parte de los que nosotros llamábamos cuando chicos... los tíos, el tío Héctor, porque eran parte de la familia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, un edificio para Fernando Castillo, otro tío. Y entonces ahí yo dije, no, estos tres viejos de 90 años implicados en un concurso así es una cosa inédita. Hay que hacer algo, hay que grabarlos. Y me puse en la idea de hacer una película. Fui a buscar todos mis amigos cineastas, muchos de ellos han pasado por esta casa también, Patricio Guzmán, Carmen Castillo y otros, y todos me dieron más o menos la misma respuesta. Me dijeron, mira, fantástica la idea, pero yo no tengo tiempo, hazlo tú. Así que me puse a hacerlo, lo grabamos en varias oportunidades. Y todo ese material entonces intentamos transformarlo en una película, hacer la película, realizar la película, pero nunca conseguimos el financiamiento. Entonces saqué el libro con la idea de que alguien detrás nos ayude a hacer la película, que es mi compromiso con estos tres personajes maravillosos. Como habrán adivinado, Diego es hijo de Mario Pérez de Arce, Lavín, gran arquitecto chileno. ¿No seguiste los pasos de esa familia de arquitectos que tenías? No, en mi familia ya estaba mi padre y dos de mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, 4 hermanos y una hermana. 2 de ellos eran arquitectos ya. Y yo no, yo tenía, todos mis amigos me decían, ¿por qué no haces arquitectura? Tú tienes las dotes, pero yo creo que no las tengo. No las tengo para crear espacios, para crear... no. Y para distanciarme más aún, me vine a Francia a estudiar en la época en la Unidad Popular, con la idea de volver a Chile, por supuesto, en aquellos años, y con esa
con esa impulsión, digamos, en ese ámbito, a estudiar economía y bueno, y me quedé acá. Acá me tocó el golpe de Estado y ya después intenté volver, pero era imposible. Complicado. El rasgo común entre los tres es que todos habían sido alumnos de la Universidad Católica, imagino que tú también. Eso marca también la carrera, ¿no? Había un contenido social en el trabajo de tu padre, por ejemplo. Sí, sí, francamente. Bueno, a ver, yo haría una pequeña introducción sobre el libro. La verdad es que yo creía conocer mucho de arquitectura y no sabía nada. Cuando empecé a escribir el libro, empecé a trabajar con ellos, en realidad, a hacer la película y luego el libro, aprendí, supe y conocí mucho mejor lo que es la arquitectura, etc. Y descubrí, entre otras cosas, lo que fue el movimiento moderno de la arquitectura, en el cual los tres se embarcaron de una manera muy decidida, muy potente, y trabajaron durante muchos años en ese sentido. Ahora, la arquitectura moderna en Chile no es la arquitectura moderna en Europa. Porque no es Le Corbusier. No hubo la guerra. Claro. Yo creo que la diferencia, la gran diferencia está ahí. Acá empezó, claro, Le Corbusier y el Bauhaus y otros movimientos, etcétera, que confluían hacia eso, que se cortaron con la guerra. Allá siguió peniblemente, pequeñamente, a la escala de un país. En esa época deben haber sido 8 o 9 millones de habitantes en todo Chile. Y la gente que podía construir era mucho menos, la mayoría no podía. Pero había entonces una confluencia de elementos que van a permitir que se desarrolle el movimiento moderno de la arquitectura en Chile y que domine prácticamente totalmente lo que podríamos llamar el mercado de la arquitectura, que fueron los años 40, sobre todo a partir de los 50, hasta el golpe de Estado. El golpe de Estado va a marcar un fin brutal porque va a cambiar la economía, va a cambiar muchas cosas. Durante esos años, mi padre y sus amigos, estos dos otros arquitectos y muchos otros de este grupo, lograron en la universidad cambiar los motivos, los intereses de la universidad, que era una escuela, perdón, de la escuela de arquitectura, estamos hablando no de la universidad completa, de la escuela de arquitectura, que era calcada sobre el Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes de París, de donde habían llegado todos los maestros que iniciaron las dos únicas escuelas de arquitectura que existían en ese país, que eran muy pequeñas. Tu padre, Núñez de Arce, estudió aquí en París, o vivió en París, ¿no? No, mi padre no. Ninguno de ellos vivió en París. Pero mi padre viajó mucho acá, los otros mucho menos. Son tres personalidades bien diferentes, pero que confluyen en este gran movimiento con una orientación muy potente. Y ahí vuelvo entonces a la pregunta, al fin. Una de las motivaciones era el aspecto social. Es decir, la arquitectura moderna en Chile se dedicó en gran parte, no solo a eso, pero en gran parte a resolver el problema de la vivienda, que era un problema pero gravísimo en Chile, dramático. Hicieron miles de casas, habitaciones para gente de pocos recursos con la ayuda del Estado, con un pensamiento social que estaba muy presente, con otra característica también chilena que yo creo es muy diferente, a pesar de que algunos amigos arquitectos franceses siempre me dicen, pero nosotros también. No, en Francia no tienen terremotos como en Chile. Terrible. Entonces la construcción en Chile, además de las otras características, tiene que ser una construcción asísmica muy, muy, muy potente, que de hecho yo creo ha demostrado una eficiencia increíble, porque tenemos muchos menos muertos que en otros lados cuando ha habido terremotos dramáticos. Cuéntanos, en tus entrevistas con ellos, ¿hubo algo que te sorprendió, que tú no conocías, de tu padre, por ejemplo? Bueno,
respecto a la arquitectura moderna, todo lo que estoy diciendo lo aprendí con ellos. Eso lo aprendí con ellos ahí, escuchándolos a ellos, entonces empecé a trabajar más. Arquitectura moderna para mí quería decir un estilo y nada más. Y no es un estilo, es mucho más que eso. Mi padre lo conocía suficientemente, yo creo que no hay demasiados secretos, ¿no? Claro. Los otros dos yo los conocía, los he conocido siempre, los he practicado los practiqué toda la vida, siempre los vi por aquí y por allá, pero nunca había tenido esa intimidad que tuve y que fue una cosa maravillosa, porque más allá de la arquitectura, para mí fueron lecciones de vida. ¿No sentías una cierta ansiedad vista la edad avanzada de los tres? Uno tiene que darse prisa en esos casos, ¿no? No hay tiempo que perder. Exactamente, había que grabar eso rápido, entonces partí sin ningún guión, sin nada, diciendo aquí hay que grabar todo lo que se pueda. Y los hice hablar sobre todo lo que pude. Y dije, después haré la selección de lo que sea interesante para una película. Así que los hice hablar sobre religión, los hice hablar sobre sus gustos, su familia, sobre sus amores, sobre todo. Y para mí ahí fueron saliendo algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en el libro, haciendo el libro y buscando las fotografías, en realidad que eran para la película, pero que utilicé en el libro, descubro que cuando joven, en realidad, ellos ya se conocían y se frecuentaban. Bueno, hay dos de ellos que fueron compañeros de colegio desde muy pequeños, Fernando y Héctor. Mi padre estaba en otro colegio. Así que los tres se juntaron cuando entraron a la Universidad Católica a estudiar arquitectura. Ahí se empezaron a conocer un poco, pero fueron amigos de a poco después. Pero lo divertido fue que la sociedad chilena es una sociedad pequeña, los tres hacen parte de, digamos, una burguesía acomodada, no la superior, no lo más, pero una burguesía que se maneja bien en todo aspecto, sin problemas financieros, etc. Y entonces se frecuentaban en los salones, en la época se hacían los estrenos en sociedad, se llamaban, en que las muchachas, cuando tenían 15 años, yo creo, algo así, iban al Club de la Unión, que era el club de la alta burguesía, y se hacía un gran baile. Entonces ahí, buscando en las fotos, yo los encuentro a unos y otros juntos, sin que se conocieran, mi padre con los otros dos. Los otros dos, insisto, se conocían de antes. Imagínate. Además, la ventaja del libro es que no estás limitado por el tiempo, ¿no? Como en una película. Has podido poner muchas más cosas, seguro, que en un documental. Exactamente. La diferencia de la película, que espero lograr hacerla, y es un llamado también a todos los cineastas y productores que puedan ayudarnos, porque realmente se lo merecen. El inconveniente de la película es el tiempo. Hay que cortar, y eso es lo más doloroso que existe, porque tú tienes cantidades de cosas que quieres decir y no puedes por tiempo. La ventaja que tiene es la palabra y la imagen, de que tú los vas a ver a ellos hablando y vas a mostrar imágenes de sus obras y de muchas otras cosas. En el libro, bueno, las fotos son un poco pobres porque había que hacerlo de esa manera y no hay voz. No hay sonido. En fin, esperando la película, tienen todavía el libro que presenta este martes en la Embajada de Chile, aquí en Francia, en París, Confesiones de tres arquitectos, Fernando Castillo Velasco, Mario Pérez de Arce Lavín, Héctor Valdés Filpís, un libro de Diego Pérez de Arce, hijo de Mario. Editado, por cierto, por la editorial, las ediciones LOM en Santiago. Muchísimas gracias, Diego, por habernos contado cosas tan interesantes. Nos dan ganas de ver la película ya. Dense prisa, ¿no?
Permíteme también que dé las gracias a Jan Burdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Santiago de Chile también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Pero muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que está detrás. Ahí se los mandamos. Muchísimas gracias a ustedes también y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.